Su micrófono, hermano Jorge. Gracias. Ya entramos a la semana 6 de esta palabra santa. Increíble, hemos avanzado poco a poco. El Señor es justo y el Señor es misericordioso y paciente. Este título que tenemos hoy, como que estuviera dirigido a los ancianos y a los que llevan la delantera, pero hay que verlo en forma general, pues que va para todos nosotros, no solo para alguien específico, sino que eso es para que en algún momento nosotros lo consideremos. El título de esta semana es Entrar en el pastoreo maravilloso de Cristo. ¿En qué? En su ministerio celestial. ¿Para qué? Para pastorear la iglesia de Dios. ¿Cómo? Como esclavo de Dios. ¿Con miras a qué? Al cumplimiento del sueño de Dios. O sea que todo esto va al cumplimiento del sueño de Dios. Dios ha tenido un sueño y esto lo ha trasladado a nosotros y esto lo vivimos nosotros y esto es lo que Él quiere. Es el deseo de su corazón, el deseo que el beneplácito, por lo que Él quiere, nada más simplemente. Él es soberano. Él es el gran yo soy. Nadie puede decir yo soy el que soy, solo Él, porque Él es soberano. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, unas citas bíblicas que es importante siempre ver que todo esto está basado en la Biblia. Todo esta palabra santa es basada en la Biblia. De ahí es en lo que extienden los hermanos, pues para que lo entendamos. Porque dice aquí en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino a lavar los pies, él vino a dar comida, él hizo comida. Cuando estaban en Juan 20, me parece, o 21, él les hizo la comida. Cuando vinieron los apóstoles a la playa, ya tenía pescado. O sea que él vino para servir. Él le lavó los pies en el aposento alto a los discípulos. Él dio la sanidad. Él vino a servir como médico. Él vino a rescatarnos. O sea que el servicio de él es total y sigue sirviéndonos. Él es un esclavo, él es un esclavo, pero él es un Dios, él es un rey. Y aquí en Lucas 22:26 al 27, sea el que dirige como el que sirve, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Él mismo lo dice, cuando venga, se ceñirá, hará que se reclinen a la mesa y vendrá a servirles. O sea que en 1 Pedro 2:25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Y en 1 5:4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona inmarcesible de gloria. O sea que aquí tenemos todas las citas de todos los días. Por ejemplo, en Levítico 10:17, ¿por qué no habéis comido la ofrenda por el pecado en lugar del santuario? En el lugar del santuario, porque es cosa santísima, y él os la dio para que llevéis sobre vosotros la iniquidad de la asamblea, para que hagáis expiación por ellos ante Jehová. O sea que el Señor nos insta a que nosotros estemos en esta vida con Él, sirviendo. O sea que nosotros también venimos a servir. No venimos a que nos sirvan, sino a servir. O sea que entrar en este pastoreo maravilloso de Cristo, conocerlo, sentirlo, amarlo, disfrutarlo, compartirlo. Eso es lo que Él quiere. Es un ministerio celestial. ¿Y para pastorear qué? La iglesia. Él quiere pastorear la iglesia de Dios. ¿Y cómo? Como esclavo de Dios. Nosotros queremos servir como esclavos. Con mira a qué? Al cumplimiento de su sueño. O sea que por un lado, el Señor nos insta a que estemos en Él. O sea que nosotros dice que en su ministerio, al disfrutar y ministrar a Cristo a otros. Esta es la forma como Él quiere, que este pastoreo se ministre a otros. ¿Por qué? Para pastorear la iglesia como esclavos de Dios.
O sea que el sueño de Dios es el sueño de su propósito eterno para tener la realidad de Betel, la casa de Dios. O sea que el Señor tiene un sueño que es tener su morada mutua de Dios y el hombre. O sea que Él quiere tener una casa, quiere tener un Betel, Betel, la casa de Dios. O sea que eso es lo que él desea, es su sueño. O sea que la iglesia es el sueño de Dios. Eso es lo que Él quiere, que la iglesia sea conformada a Él. O sea que en este universo Él está haciendo una sola cosa. ¿Qué está haciendo Él? Edificando su habitación. Queremos tener una morada mutua, una habitación mutua. ¿Para qué? Para su expresión eterna. Nada más. O sea que Él quiere tener una casa, una iglesia, un hogar para su expresión eterna. O sea que este Cristo vino como Salvador esclavo. Este Cristo vino para que Él pueda servir a otros por medio de nosotros. O sea que nosotros aquí en la tierra tenemos un propósito enorme, inconmensurable, que podamos servir a otros por medio de nosotros. Él se expresar. La iglesia es la expresión de Cristo. La iglesia es el hogar de Cristo, es donde se manifiesta y donde las otras personas pueden ver que Él se manifiesta en la iglesia. O sea que nosotros, nuestra utilidad ante Dios es el resultado de nuestra mezcla con Él. O sea que nosotros únicamente mezclados con Él podemos servirle. Y es la única meta que Dios tiene en el tiempo, que quiere impartirse día a día con nosotros, para que nos mezclemos plenamente con Él. Él quiere una mezcla genuina, una mezcla donde no haya mentira ni engaño. O sea que todo nuestro servicio es un asunto de que Dios entre en nosotros y salga en nosotros. Es lo que hizo María. María fue engendrada y ¿qué? Salió el Señor Jesús. O sea que es lo mismo. Nosotros viene el Espíritu y sale el Espíritu. Eso es lo que Él quiere, esa es la semejanza que hay. O sea que de esa manera, y Cristo también como mayordomo, el que administra la casa de Dios, que hace de nosotros mayordomo, nos da esa potestad de poder impartirnos a nosotros. Que este misterio y la multiforme gracia de Dios para que se pueda llevar a cabo su economía eterna, su plan, su propósito, su administración doméstica. Eso es lo que él, únicamente lo que él quiere. Y ahorita en el día 2 habla de pastorear el rebaño, pero habla a los ancianos, que los ancianos que deben disfrutar al Señor todos los días como gracia, pero también exhorta a los ancianos, a los responsables, que no deben enseñorearse, no deben enseñarse del rebaño de Dios, porque es de Dios, no es de posesión de ninguna persona. Ninguna persona puede erigirse como jefe, como líder, sino que es Dios el que dirige todas las cosas. O sea que es la posesión de Dios. Yo no debe perder de vista. ¿De quién es la iglesia? Es de Dios. ¿Quién administra la iglesia? Dios. ¿Quién dirige la iglesia? Dios. ¿Quién dirige la casa? Dios. O sea que nadie puede arrogarse ese liderazgo, ese, esa jefatura. Eso es abominable a los ojos de Dios, porque no debe ejercer señorío. Dice que los ancianos de la iglesia solamente pueden llevar a cabo liderazgo y nunca señorío. O sea que la delantera es servir a la iglesia y cuidar de ella a fin de que los creyentes sigan el ejemplo. O sea que los que tienen que hacer es ellos servir para que otros sigan el ejemplo. Ellos deben de cuidar. ¿Qué es lo que pasaba con los atalayas? Los atalayas estaban en la parte alta viendo que el enemigo no viniera. Y si venía el enemigo, ¿qué pasaba? Avisaban, daban la voz de alarma que iban a ser atacados para que todo el mundo se preparara. O sea que esa es la función del, del que dirige, del que está en la delantera. Simplemente estar viendo que el enemigo lo esté orando. Entonces, aquí habla que las decisiones que se tomen por otros es un insulto. Nunca debe dar uno consejos. Hay muchos ejemplos del hermano Lee Ni que llegaron a él, una persona que llegó pidiéndole favor de que le ayudara a dejar el cigarro. Y él le dijo, yo no te puedo ayudar porque yo no fumo.
no sé qué es fumar, no sé qué es, cuál es ese vicio. Incluso hablaba en otro mensaje que leímos que otro fumaba opio, porque en la China se fuma el opio. Entonces, no tabaco, sino opio. Entonces, ya es digamos, adiciones que son muy fuertes, no se pueden quitar. Entonces, yo no le puedo aconsejar a otro. Yo no puedo decirle a alguien, mire, porque habla más adelante el hermano, usted debe escoger tal y tal persona para casarse, a usted le conviene tal hermano para casarse o a la hermana. En ningún momento, ese es un insulto, dice el Señor. Es una usurpación de la posición que le corresponde al Señor, nada más. Entonces, cuando esta persona llegó a decirle que fumaba, él le dijo: "Yo no sé fumar, no sé qué es eso, no sé qué aconsejar. Lo único que puedo hacer es orar. Oremos para que el Señor le ayude y le quite el vicio". Y así fue, pues la persona le quitó el vicio, pero fue el Señor, no por el consejo humano. Porque uno puede decirle una forma: "Cásese con tal persona, busque a tal persona o haga tal cosa", pero esa es una recomendación muy humana, muy de mi persona, que no puede ser la situación del que está enfrente de mí. O sea que eso es lo que el hermano aquí nos hace ver, pues, que no debemos de aconsejar a nadie, sino únicamente llevarlo, dice, llevarlo a que ore, llevarlo a que se ore para que en la oración el Señor haga su voluntad. El Señor dé la guía para el que necesita. Pero nosotros como personas en ningún momento podemos dar esta directriz. Con decirles que yo a mis hijos nunca les aconsejé nada, ni les digo cuándo se van a casar, si tienen hijos o no tienen hijos, cada quien es libre de las cosas en las cuales están. Cuando mis hijas se casaron, les pregunté si estaban seguras, que si pensaban que estaban haciéndolo bien. Le hice como 5 o 6 preguntas y me dijeron que sí. Bueno, los apoyo, porque uno no es inmoral aconsejar y decir qué deben hacer, porque es una cuestión muy personal. Pero aquí también en el día 4 dice que necesitamos tener cuidado en cuanto a dirigir o controlar los santos jóvenes, es lo que habla, que la dirección es la del Señor nada más, que le debemos de aconsejar de acuerdo a la Biblia, nada más, de ir a los pasajes de la Biblia, pero nunca inducirlos absolutamente a nada, porque si solo salen malas cosas, ¿qué pasa? Uno va a tener responsabilidad moral sobre eso, cuando no debió haber hablado. O sea que esta lección es muy práctica para la vida y desde el punto de vista que el sueño del Señor es que la iglesia sea edificada. Entonces, la, la vida ministerial, pues habla de la vida ministerial, es muy delicada también. No se debe arrogar uno cuestiones que no le corresponden. O sea que para mí que esta lección puede ser práctica para todos, como dije al principio. No va dirigido solo a una persona, sino a todos. O sea que lo debemos de considerar para que la vida de la iglesia sea una vida de iglesia sana, una vida de iglesia de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Dios quiere, de acuerdo a lo que el hombre quiere, sino que uno tiene una mente muy antojadiza, muy sesgada a un lado, pero Dios es el perfecto. Y nosotros no podemos tener esa perfección en ningún momento, ni querramos nosotros arrogarnos esa perfección. Es una blasfemia y es un insulto, dice el Señor. Amén. Amén. Amén, hermanos, por esta semana. El título de esta semana nos invita a entrar al pastoreo maravilloso de Cristo. Pero me hacía la pregunta yo, ¿pero para qué? Y el mismo título nos responde. Debemos entrar a este pastoreo para pastorear la iglesia de Dios como esclavos de Dios, con el fin del cumplimiento del sueño de Dios. Al principio del día 1 vemos que el hermano nos dice la manera de cómo entrar a este maravilloso pastoreo. Y la manera de entrar a este pastoreo es al disfrutar a Cristo y ministrarlo a otros. Más adelante nos dice el hermano que el Salvador esclavo pastorea a otros por medio de nosotros, al impartirse como vida en nosotros a fin de que
podamos llegar a ser un canal para que Él se imparta como vida en otros. Me impresionaba el punto D1. Dice que nuestra utilidad para el Señor es el resultado de nuestra mezcla con Él. Porque como estamos hablando del pastoreo, si yo no disfruto al Señor, no tengo nada de qué impartir a otros. Por otro lado, si yo disfruto al Señor, tenemos que hablar o compartir para que este pastoreo se lleve a cabo y el Señor y el sueño del Señor se pueda cumplir. Amén, hermano. Amén, hermanos. Esta semana nos habla acerca del pastoreo y de verdad hay muchos puntos que pues son necesarios tocar, pero pues quisiera compartirles algunos que realmente me tocaron mucho, ¿verdad? Uno de ellos es que nosotros para pastorear a alguien, primero nosotros necesitamos ser pastoreados, ser cuidados en nuestra alma. Y este punto me impresionó porque nosotros, pues ciertamente sabemos que el Señor nos ha cuidado por años, ¿verdad? En todos nuestros aspectos, en todas las circunstancias, Él nos ha cuidado, ha tenido cuidado de nosotros. Pero este punto hablaba acerca de que el Señor nos sirve y me impresionó porque somos nosotros los que tenemos que ir hacia Él para buscarlo en este servicio. Eso quiere decir que nosotros necesitamos ser pastoreados, ¿verdad? Tenemos una urgente necesidad de ser pastoreados. Hasta el hermano más espiritual que pueda haber necesita pastoreo, ¿verdad? Todos necesitamos ser pastoreados. Entonces me impresionó este punto porque realmente en este pastoreo nosotros a veces somos muy orgullosos y pensamos que nosotros podemos hacer las cosas por nosotros mismos o que no necesitamos a nadie, pero en realidad el Señor quiere que vayamos a Él. El Señor quiere seguirnos cuidando y pastoreándonos de su vida y en su humanidad. Entonces hoy todos pues debemos de anhelar este pastoreo que el Señor tiene para nosotros y en la medida que nosotros dejamos que el Señor nos pastoree, entonces en esa medida podemos nosotros también pastorear a otros hermanos. E inclusive el corazón del Señor puede estar en nosotros para pastorear a otros. También algo que el hermano recalcaba ahí era de que la medida que el Señor entra en nosotros es la medida que nosotros le podemos ser útiles, o la medida que el Señor haya crecido en nosotros es la medida en que nosotros le podemos ser útiles a Él. Entonces necesitamos mucho al Señor, entrar mucho en el Señor, pero necesitamos que Él nos pastoree en nuestra alma. Creo que el alma es uno de los puntos más complicados en la vida de un ser humano, ¿verdad? Y a veces hemos sido lastimados o heridos o no estamos bien. Y hay un principio que se aplicaba acá de que, digamos, nosotros no podemos cuidar a alguien más si nosotros estamos mal, ¿verdad? Si nosotros estamos tristes, agobiados, cansados, es difícil que podamos cuidar a alguien más. Por eso necesitamos que el Señor sea nuestro pastor y el pastor de nuestras almas. Por otro lado, el hermano nos compartía acerca de que nosotros no podemos enseñorearnos digamos, del rebaño, no podemos enseñorearnos de los hermanos. No debemos indicarle a los hermanos qué deben de hacer y qué no deben de hacer. Simplemente debemos de conducirlos a la vida. Y en cuanto a los jóvenes, nos explicaba ahí de que realmente nosotros no podemos hoy decirle a un joven que con quién casarse y con quién no casarse, ¿verdad? Sino que simplemente debemos de conducirlos a la vida, debemos de conducirlos a la no concupiscencia, debemos de llevarlos a la oración, ¿verdad? Y debemos de tener ese trabajo de enseñarles cómo es la vida, pero no debemos de darles órdenes, ¿verdad? Sino que simplemente cuidarlos en su humanidad. Entonces, estas son lecciones muy importantes para nosotros. Pero algo maravilloso que yo entendía esta semana es que realmente el Señor anhela que su iglesia se cuida y se pastorea, se pastoree. Hermanos, hoy debemos de darnos cuenta que hay una necesidad grande. El Señor va a regresar y nos va a demandar cuánto hemos pastoreado a nuestra familia, ¿verdad? Porque nosotros pensamos que el trabajo tiene que empezar digamos, en las reuniones o con otro hermano, pero en realidad el trabajo empieza en nuestra familia, ¿verdad? Y no podemos decir, Señor, pero es que yo no sabía, porque nos estamos reuniendo a comprender y a ser enseñados en cuanto al pastoreo. Entonces, todos nosotros necesitamos comprender qué es el pastoreo, cómo es que es el pastoreo, para qué se pastorea, en base a qué se pastorea y cómo es ese servicio, ¿verdad?
pero esto me gustó mucho, ¿verdad? Alabado sea el Señor porque hoy el Señor está pastoreando su iglesia a través de todos los santos y realmente se necesita una comunión vertical para que la comunión horizontal pueda fluir. Es decir, que yo necesito tener la comunión con Dios para que yo pueda tener comunión con otros hermanos y de esta manera pastorearlos. También quisiera ponerles algo que dejó Ángel. Ángel no está, pero nos dejó un audio aquí, entonces yo creo que sí se escucha. Permítame, hermanos, que me tuvo acá. Hablamos de un pastoreo, tal vez creemos que solo ayudar a las personas y que, es que son personas perdidas, hay que ayudarlas y hay que hacer esto, hay que salvarlas. Pero la realidad es que el pastoreo, en primer lugar, es un servicio que no conlleva el salvar a alguien o hacer maravillas por alguien, sino un servicio que lo que conlleva es amar a alguien. El amor del Señor nos cuida a nosotros. Cuando Él vino acá a la tierra, Él vino a servirnos, pero Él nos servía por medio de su amor, porque Él nos amaba y Él cuidaba de nosotros, era un cuidado tierno. Sin embargo, nosotros a veces tratamos de exponer a la gente y de tratar de hacerle ver de que está equivocada, que está llevando un camino mal, pero esa no es la realidad del pastoreo del Señor, sino de un servicio que conlleva un cuidado tierno, un cuidado amoroso. Entonces debemos aprender a cómo cuidar a la gente, a cómo hacer que la gente se sienta bien, no solamente tal vez ser tan espirituales, porque a veces caemos en el error de que es que el Señor lo tiene que salvar, tiene que cambiar su vida. Sí, el Señor lo va a hacer, pero mientras eso pasa, nosotros debemos cuidarlo, debemos ser amorosos, debemos tratar de confortar su alma, esa alma que está perdida y que no ha hallado un consuelo, necesita ser confortada. Entonces nosotros debemos encargarnos de eso y darnos cuenta que es lo que el Señor necesita de nosotros. Y luego vemos que a veces, como les decía, caemos en el error de querer corregir a la gente, de quererla cambiar, pero nosotros no podemos cambiar a la gente. Si nosotros tratamos de cambiar a la gente, esa es nuestra perspectiva, lo que nosotros creemos. A veces decimos, no, hermanos, está en un error, eso no es correcto, está haciendo las cosas mal, pero el Señor no actúa de esa manera. El Señor nos cuida pacientemente y nosotros debemos hacer de la misma manera. No podemos venir con los más jóvenes y decirles, por ejemplo, mira, eso está mal, deja de hacer eso porque te va a pasar. No, nosotros les ministramos vida. ¿Y cómo podemos ministrarle a alguien vida? Solo si nosotros tenemos la vida. A veces nosotros no leemos la Biblia y venimos y les decimos, es que, hermanitos jóvenes, ustedes tienen que leer la Biblia. Pero no nuestra realidad, la realidad de nuestra vida no es esa. ¿Y por qué no podemos guiar a los jóvenes, por ejemplo, a leer la Biblia? Es porque nuestra realidad no es esa. Cuando nosotros vivimos una vida de realidad del Señor, esa vida se expresa. Es inevitable, o sea, es inevitable que la vida se exprese. Entonces, cuando nosotros llevamos a cabo ese vivir, nuestra vida se va a expresar y esa vida va a mover a alguien más a leer la Biblia, a orar. Cuando nosotros llevamos una vida de lectura de la Biblia, de oración, una vida, entonces esa vida que hay dentro de nosotros va a llevar a los demás a hacer lo mismo, pero no más a hacer lo mismo. Pero no es lo que nosotros hacemos, sino lo que el Señor hace. La vida va a llevarnos al Señor, va a llevarnos a la vida. Entonces necesitamos darnos cuenta que somos muy hermanos, solamente nos gusta ser como que de alguna manera llamar la atención, ¿verdad? Que ese hermano es impresionante. Pero el Señor no anhela hermanos así, el Señor anhela una expresión. ¿Y cómo se lleva esta expresión? Solo a través de la vida, de ministrar vida a otras personas, y esto es por medio de este cuidado tierno. Cuando nosotros venimos
vamos a servir a alguien, nosotros debemos tener en cuenta que nuestro servicio es a través de la vida, no es a través de nuestro esfuerzo. Hermanos, me impresionó mucho esta semana y me llevó no solamente a darme cuenta de que necesito cuidar a los hermanos, sino que necesito la vida del Señor. Sin la vida del Señor nosotros no podemos cuidar a alguien más, pero si tenemos la vida, esta vida automáticamente se reproduce y nos va a llevar a cuidar a otros. Entonces necesitamos esta vida y necesitamos comenzar a pastorear de una manera adecuada a los demás. Amén, hermano. Amén. Que es cierto lo que decía Angelito al final, ¿verdad? Que la vida del Señor se reproduce y esa vida es la que nos permite a nosotros pastorear a los demás. Y así es como comienza la semana que estudiamos, que en primer lugar nosotros debemos centrar a este pastoreo. El Señor tiene un sueño y el sueño de Dios es edificar su casa. Así que Él obtiene tal sueño al pastorear a las personas, ministrándose a ellas, para que estos a quienes Dios se ministra puedan pastorear a la iglesia, para que sean edificados como la casa de Dios. Y eso me gustó mucho esta semana porque realmente como que fuimos, al menos en parte mía, fui experimentando algunas cosas de esta semana y fui aclarada en otras. En primer lugar, el Señor es el príncipe de los pastores y Él, como dice en el libro de Marcos, el Señor no vino para ser servido, sino para servir. Así que Él, como el príncipe de los pastores, nos da el ejemplo. Él vino a pastorearnos a nosotros. ¿Y cómo nos pastorea? Impartiendo su vida en nosotros. Así que el Salvador esclavo, Él vino, se procesó, se encarnó, tuvo un vivir humano, fue a la cruz y ahí libera su vida y por medio de la resurrección nosotros podemos disfrutar de la vida de Dios. Pero esa vida es la vida que nos pastorea a nosotros. Así que el Señor como el Salvador esclavo es el pastor de las ovejas y nosotros podemos acudir al Señor como el pastor en cualquier situación porque el Señor al ministrar su vida en nosotros nos está pastoreando. Así que siempre que nosotros tengamos una situación difícil o alguna necesidad, podemos acudir al Señor porque al momento que acudimos al Señor, Él nos sirve al pastorearnos. Así que otra cosa que yo disfrutaba esta semana es que nuestro servicio con el Señor o la manera en que nosotros podemos servir al Señor depende de la medida de Cristo que nosotros tenemos. Es indispensable que nosotros pasemos tocando al Señor toda la semana, que toquemos al Señor desde la mañana con nuestro avivamiento matutino, que tengamos un tiempo de estudio de la Biblia, que vengamos a las reuniones. Esto nos va a fortalecer a nosotros para que podamos ejercer nuestro servicio como pastores a otros, a los hermanos, a los que están desanimados, a los que se han alejado, los que están caídos por el pecado. Y también me gustaba mucho de que habla aquí de que una manera de velar por las almas es que nosotros pues somos uno con el Señor. Y aquí habla también de que nosotros debemos pagar el precio, dice en el Romano 2 y la letra B dice, por el bien del rebaño, los ancianos necesitan comprar aceite todos los días, pagar el precio requerido para obtener más del Espíritu al comprar la verdad de la economía de Dios, comprando oro refinado en fuego a fin de que sean ricos para con Dios, comprando vestiduras blancas para que se vistan de Cristo al manifestar a Cristo en su vivir y comprando colirio como espíritu que unge para que sea sanada su ceguera. Y como bien decía bueno, mi papá decía, esta palabra no solo es para los ancianos, sino que es para todos nosotros. Así que pagar el precio no es como que dar dinero para algo, ¿verdad? Que hemos entendido mal eso. Pero pagar el precio es que nosotros compremos todos los días del Espíritu, que pasemos tiempo con el Señor.
que nosotros podamos ser, que nuestra vista, nuestra ceguera sea sanada al comprar colirio, que pasemos comprando oro para que seamos enriquecidos. Y esta es la manera en que nosotros como esclavos prudentes podemos cuidar del rebaño de Dios. Otra cosa importante es de que habla aquí de que nosotros como creyentes, nosotros debemos honrar al Señor como cabeza. Y nosotros no debemos tratar de aconsejar a los demás. Quizá vengan los hermanos a nosotros pidiendo, hermano, ¿usted qué piensa? ¿Qué debo hacer? Pero seríamos muy atrevidos si nosotros dijéramos qué hacer a las personas. Nosotros de ninguna manera podemos darle un consejo a alguien, y el hermano Lee lo decía siempre. Decía que nosotros no debemos dar un consejo, sino que lo que debemos dar nosotros es a Cristo, porque Cristo es el único que puede guiar a las personas y que puede abrir sus ojos y que puede pastorear de una manera adecuada. En cuanto a esto, si nosotros vamos a las personas tratando de corregirlas o de dar nuestro punto de vista, pues más bien estamos usurpando el lugar de la cabeza. También habla aquí de que tenemos que tener cuidado de no aconsejar a los jóvenes con quién casarse, con quién, si ese hermano está bien o no, si la hermana le conviene o no. Realmente eso le compete a la persona que quiere casarse, y le compete a ella y al Señor. Lo único que debemos hacer es guiar a los jóvenes a tener comunión con el Señor. Pero todo esto se logra si nosotros estamos llenos del Señor, porque el Señor es el único que puede pastorear de una manera adecuada, el único que puede guiarnos a nosotros de una forma sabia. Nosotros no sabemos, el Señor sí sabe. Así que a mí me gustó esta semana porque, en primer lugar, yo debo acudir al pastor. Debo acudir al pastor, y el pastor, el príncipe de los pastores, me va a guiar a mí a poder pastorear a otras personas. Pero yo en mi humanidad no tengo la fuerza para pastorear a alguien si yo no he tocado al Señor. Así que lo que a nosotros nos capacita y nos equipa para poder pastorear a otros es la vida del Señor. En cuanto más Cristo tengo, más puedo pastorear a otras personas, y de una manera adecuada que no ofenda al Señor. Y por otro lado, pues estamos ya nosotros llegando ya casi al final del estudio vida de Lucas, y ha sido un estudio muy, muy rico, y la verdad que muy alumbrador. Y estas semanas hemos visto acerca de la resurrección del Señor. En esta última semana vimos de la resurrección del Señor, pero el hermano comienza enfocándose en la muerte del Señor. Y ahora vamos a ver por qué. En primer lugar, el Señor murió su muerte tiene más bien 7 aspectos. El Señor fue a la cruz como el Cordero de Dios. Él fue como un hombre en la carne, fue como un hombre en la vieja creación, como la serpiente, como el primogénito de toda creación, como el pacificador y como el grano de trigo. Su muerte tiene estos 7 aspectos. Y vemos de que, ¿por qué el Señor resucitó? Porque a Dios le agradó, y le agradó lo que vio en el Señor al momento de morir. Aquí decía el hermano que si a Dios no le hubiera agradado la muerte del Señor, muy probablemente hubiera quedado el Señor en el Hades y no hubiera resucitado. Pero a Dios le agradó la muerte del Señor y la forma en que Él murió, tomando nuestro lugar, sustituyéndonos a nosotros y muriendo en estos 7 aspectos. Y el Señor vindica la muerte del Señor por medio de la resurrección. Así que alabado sea el Señor, porque ahí sí hay un himno que dice: sin muerte no hay resurrección. Y es cierto, el Señor ha muerto. El Señor, gracias a su muerte, libera la vida de Dios para que sea impartida en nosotros por medio de la resurrección.
resurrección. Y así que esta muerte maravillosa agradó al Padre de tal forma que lo resucitó. Ningún otro ha resucitado, ni Confucio, ni Buda, ni nadie, ni ninguno de los papas que han muerto ha resucitado, pero el Señor Jesús sí resucitó y su vida divina ahora está en nuestro espíritu. Así que alabado sea el Señor por esa muerte maravillosa, vicaria, porque nos reemplazó a nosotros, y también alabado sea el Señor porque esa muerte agradó al Padre a tal punto de que Cristo fue resucitado. Y ahora por medio de la resurrección nosotros podemos ser regenerados, tener la vida de Dios y disfrutar de sus inescrutables riquezas. Así que alabado sea el Señor por su muerte, alabado sea el Señor por su resurrección maravillosa. Tenemos unos minutos, si alguien más quisiera compartirnos algo. Esta semana nos habla acerca de, más bien nos anima a entrar en este pastoreo, y que es este pastoreo de Cristo en su ministerio celestial, ¿verdad? Para pastorear a la iglesia de Dios, como esclavos de Dios, con miras al cumplimiento del sueño de Dios. En los últimos 3 días ya toca algunos asuntos muy prácticos en cuanto al pastoreo y el cuidado, y nos ajusta y nos guía cómo debe ser ese pastoreo. Establece algunos principios que ya les han mencionado los hermanos, aunque son puntos dirigidos a los ancianos en la última parte de la semana. Como bien lo he mencionado, son asuntos que nos competen a todos, porque alguien compartía que al final del día, pues nosotros tenemos que pastorear a nuestra familia, ¿verdad? Y nosotros estamos ahí en el día a día y sabemos las necesidades que nuestros hijos, que nuestra esposa pueda que tengan. Entonces, bien interesante estos asuntos. Por ejemplo, el ánimo a que los ancianos deben estar disfrutando y experimentando al Señor cada día para poder tener algo que dar, ¿verdad? Mencionaba alguien por ahí que pasa que a veces no hay ninguna reacción porque queremos que alguien haga algo que nosotros ni siquiera hacemos. Entonces no tiene un resultado porque carecemos de esa autoridad moral en principio, pero especialmente de esa riqueza de Cristo. Hay algo que es bien interesante sobre el tema de los consejos, pastorear a alguien. Y el hermano aquí menciona que Cristo nos pastorea en todos los aspectos de nuestra vida, ¿verdad? Todos los aspectos de nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y el pastoreo pues también debe ser orientado a todo el ser de quien cuidamos. Pero una de las cosas en las que a veces nosotros caemos, que tiene 2 vías, que es dar consejos o pedir consejos. Y esto a algunos pues nos encanta, ¿verdad? Es un tema de una conversación que es tan adictivo, ¿verdad? Discutir sobre qué debería hacer tal persona, cómo debería comportarse, por qué. Y especialmente hemos estado recibiendo algún hablar con relación a nuestra opinión. Y este asunto de los consejos, ya sea pedir o dar consejos, es una puerta abierta a expresar nuestra propia opinión. Entonces, el hermano en esta semana usa una palabra muy fuerte. Si nosotros, especialmente los hermanos que tienen o tengamos alguna responsabilidad en la iglesia, nosotros nos atrevemos a decirle a alguien qué hacer, a dónde ir, a dónde mudarse, esto es una ofensa. Esto es una ofensa a Dios, una ofensa a Cristo como la cabeza, porque en realidad, si alguien acude a nosotros por un consejo, nuestra responsabilidad es llevar a esta persona a que ore. A veces decimos, y está bien dicho esto, ¿verdad? Pero tal vez hay que profundizar un poco más. Si alguien viene a pedirnos un consejo, demos a Cristo. Sí, eso está bien. Pero ¿cómo vamos a dar a Cristo? Por un lado, la vida y la palabra, pero especialmente llevar a la persona a que busque al Señor en su propio interior. Yo creo que es una redundancia, al Señor en su interior.
Si viene un fulanito, una fulanita a pedir un consejo, le vamos a ayudar a que ore y que busque a Dios en su espíritu, porque ahí Dios le va a dar la luz y va a poder tomar la decisión, no por lo que yo le diga, ¿verdad? Sino por lo que Dios le diga en su interior. Esto aplica especialmente a las personas fuera de nuestro círculo muy íntimo. Ya en una pareja existen otras situaciones, tienen comunión sobre una decisión, tienen comunión sobre un gasto, sobre una compra, sobre la disciplina de los hijos, etcétera. Eso es una comunión. Están teniendo ahí comunicación en cuanto a un asunto, pero el asunto de dar y recibir consejos es un asunto que debemos prestar atención a evitarlo. Si yo quiero pedir un consejo, debo acudir al Señor primero. Él está en mi espíritu y me va a guiar. Está esperando que le hablemos. Y otro asunto muy particular y muy fuerte que tocó el hermano acá es con relación a los jóvenes, especialmente los que no son nuestros hijos, pero también aplica a nuestros hijos, ¿verdad? Pero especialmente a los que no son nuestros hijos. A veces se dan las situaciones de que un joven, una señorita pueda que se acerque a nosotros. Entonces, ¿en qué debemos ayudarlos? Lo debemos ayudar relacionado con las relaciones entre hombre y mujer y con relación al matrimonio. ¿En qué debemos ayudarlos? Con respecto a lo relacionado con la moralidad. Eso es una de las cosas con las cuales debemos ayudarlos, ¿verdad? ¿Qué dicta la moral en cuanto a la conducta en una relación, verdad? Otra cosa en la cual debemos ayudarlos es con respecto a la vida. Con respecto a la vida, miren, es que a veces, especialmente los jovencitos, y ustedes, todos los que estamos aquí adultos, pues nos recordamos que hace algunos años, hace algún tiempo fuimos jóvenes. Y con respecto a la vida, necesitamos darnos cuenta. Nosotros ya nos dimos cuenta a estas alturas de que no nos conviene guiarnos y tomar decisiones basados en una emoción o en la pasión, ¿verdad? A veces solo con la belleza externa. En algún momento, no sé qué actitud yo tomé, siendo muy joven, y lo que me dijo mi papá fue esto: mira, no todo lo que brilla es oro. Eso fue eso fue su consejo. Después del tiempo entendí, ¿verdad? La belleza externa es efímera y no es en lo que nosotros nos debemos basar para tomar una decisión. Pero también la vida es difícil. No es fácil la convivencia en pareja, ¿verdad? No todo es, como podríamos decir, no todo es un lecho de rosas, ¿verdad? No, hay momentos difíciles. La convivencia es complicada porque somos tan peculiares, ¿verdad? Ya después ya afecta, la vida no es fácil. Entonces dice aquí, ¿con qué debemos ayudar a los jóvenes? Con lo relacionado a la moral, con lo relacionado a la vida, con lo relacionado al vivir humano, lo relacionado a cuidar del futuro, a la relación con sus padres y especialmente en cuanto a orar y buscar al Señor para que aprendan a no elegir por ellos mismos, sino acudir a Dios, especialmente con el tema de con quién se van a casar. Eso fue muy directo. Eso fue muy específico, no fue algo muy espiritual que hay que discernir mucho. Así que es una ayuda. Recibimos esa ayuda de parte de Dios a través de esta palabra santa y de este ministerio maravilloso. Luego, ya en el día 5 y 6 nos alienta el hermano a cuidar de los santos, pero miren, aquí menciona algo: en todas las cosas y en todos los aspectos, a fin de que Cristo sea impartido en ellos. Hermanos, no, como alguien mencionó por ahí, no hay que ser solo espirituales. Por eso es importante en el momento que el Señor nos guía y la vida misma nos pone a pastorear a alguien. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo está su salud? ¿Cómo ha estado esto y lo otro? Y a veces en esa conversación nos damos cuenta que hay una necesidad que podemos nosotros ayudar y cubrir. Esto ayuda a que Cristo sea impartido en él o en ella. A veces las necesidades o la enfermedad nos hace estar cerrados, pero tal vez no tiene para comprar la medicina o no sabe a dónde ir para buscar una medicina. Es importante este asunto. Dice aquí que los ancianos deben ministrar a Cristo, es decir, ya se mete al ámbito, digámoslo así, espiritual. Pero ¿por qué es importante que ministremos a Cristo? Porque ministrar a Cristo satisface la necesidad, cualquier clase de necesidad en las personas. ¿Cómo puede ser esto? Contactándolas, visitándolas e invitándolas a sus hogares a comer juntos.
La situación de pandemia nos afecta un poco en este asunto práctico, pero hay maneras de hacerlo. Entonces, luego habla específicamente sobre cómo contactar y cómo pastorear a personas que pueda que estén en una situación pecaminosa. Entonces, lo primero que dice es que lo que debemos considerar en el momento de tocar a una persona que está envuelta en una situación pecaminosa es ministrar a Cristo como vida. ¿Por qué razón? Porque la vida le pone fin al pecado, la vida de Cristo dispensada. La vida de Cristo es la única que puede ponerle fin al pecado. No decirle, mire, usted no haga eso. Ya deje de hacer eso porque mire lo que le va a pasar. Eso no es pastoreo, esa no es la manera que Cristo cuidaba a las personas, ¿verdad? Entonces, eso es bien interesante porque nosotros por alguna razón pueda que tengamos esta situación. Si estamos con alguien que le gusta, por ejemplo, hermano Jorge puso el ejemplo de fumar y llegamos con esta persona, es que fumar hace daño para los pulmones. Fumar te arruina los dientes. No, o sea, dice que no debemos mencionar la debilidad, la falta o el pecado. La única cosa que puede sanar a esta persona es la vida de Cristo siendo ministrada. Aniquila los gérmenes, destruye el problema y edifica la unidad del espíritu, pero especialmente esta característica de la vida es que es permanente y duradera. Si acaso una persona que hemos aconsejado, así entre comillas, luego vuelve a reincidir, es porque eso fue de nosotros nada más. Pero si nosotros dispensamos la vida de Cristo, esta vida es duradera y permanente. Hace un tiempo, un hermano compartió un testimonio de que un hermano colaborador perdió una hija pequeña. Y entonces, obviamente, la pérdida de una hija pequeña, esto es horrible, terrible, solo de imaginarlo es espantoso. Pero otro hermano quería ir a pastorear, pues lo estuvo pastoreando y cuidando, pero este hermano que había tenido la pérdida le dijo, mire, no quiero hablar, no quiero que me diga nada, solo déjeme. Y entonces el hermano lo que hacía es que lo llegaba a acompañar y solo estaba ahí un tiempo. Ahí se sentaba, no decía nada, y luego después de pasar un cierto tiempo decía, ahí nos vemos. Y llegaba. Con el tiempo, el hermano se abrió. Pudo recibir al Señor, pudo recibir en el sentido de que pudo recibir el pastoreo y el cuidado del Señor por medio del otro hermano. Algo que menciona en el día 6 y es importantísimo, en el día 5 y 6 es el que tenemos que hacer todo lo posible por recobrar a un hermano o hermana que estén caídos. Incluso si tardamos meses, 8 meses o un año, esto sería algo grandioso, pero me gustó algo que menciona aquí el día 6. Miren pues, ¿por qué a veces se cometen faltas, ¿verdad? Por ejemplo, los niños a veces cometen alguna infracción o alguna situación que uno dice, bueno, ¿qué pasó? Y el niño pues ni siquiera lo siente, no siente que hizo nada, porque él no tiene conciencia, no se le ha dicho, tal vez no se le han puesto límites. Pero menciona aquí el hermano, la conciencia que se tiene o que se tenga del pecado proviene de conocer a Dios. A veces personas están en pecados y no ven que están en pecado. Yo no estoy haciendo nada malo, pues está haciendo eso. Sí, pero eso no es malo. O sea, la conciencia que tenga esta persona acerca del pecado, llegar a darse cuenta que esto es algo que es negativo, ¿de dónde va a venir? De conocer a Dios. Entonces, lejos de ir a decirle a alguien, es que eso es pecado, eso que estás haciendo es pecado. Si le doy a conocer a Dios, eventualmente esta persona por sí misma lo va a llegar a ver. La conciencia que se tiene de las injurias proviene de conocer al cuerpo. Entonces, esto fue muy iluminador, muy alentador en cuanto al cuidado. Amemos a las personas, cuidemos a las personas, ¿verdad? Los niños son niños, hay que tratarlos como niños. A veces esperamos que se comporten como adultos, pero si son niños, ¿verdad? Lo mismo pasa con un hermano o una hermana que de repente se ha alejado. Acerquémonos con amor sin mencionar sus faltas, solo dar a Cristo la conciencia del pecado, o sea, darse cuenta de lo que está alguien, darse cuenta de que lo que está haciendo es pecado, va a venir por medio de que conozca a Dios. Eso fue muy maravilloso. Pues por cuestiones de tiempo yo me detengo acá. Si alguien más va a decir algo.
Ve, ya se fue Dorita. Amén, pues amén, aleluya por esta semana, estamos en la semana 7, así que el Señor les guarde, hermano Jorge, Linda, las niñas. Se me escaparon las niñas. Entonces que te Feliz diga las tarde, buen niñas. provecho. Venga, hermano Mario, Carolina y Mario, muchachos, Miguel se está por ahí, Buenas tardes, hermano Silvia. Marvin y la familia, Isaí, Buen provecho. hermano, Los hermanos. Adiós. Hermano. Adiós, Adiós. precioso. Isaí, estás en el cielo, solo se ve una luz, ahí estás. Enseña tu diente, Elizabeth. ¿Así? Ya no tengo dientes. Ashoka. Dios los guarde, nos miramos en la semana. Feliz tarde. Amén. Adiós. Que Dios los bendiga. Amén. Feliz tarde. Feliz tarde. Adiós. Adiós, buen provecho. Gracias, gracias. Amén. Buen provecho también Amén, para hermano. ustedes. Amén, hermano. No sé.